semillas, porque si no, no tuviéramos. Segundo. Tercero, todos los países han usado la religión para constituir un gobierno. Todos. Los españoles utilizaron la católica. Los gringos utilizaron los protestantes. Y gracias a nuestros líderes, hoy tenemos a Mamá Tata, si no, no estuviéramos aquí. Un aplauso para ustedes. Aquí hay personas que muchos hemos olvidado porque, bueno, no se da historia. Si nosotros no le damos historia a nuestro pueblo, otro no lo va a hacer. Aquí hubo líderes desde el principio del siglo, pero no vamos a hablar de eso que comenzó el siglo pasado. Vamos a hablar de lo que estaba en la mitad del siglo pasado para acá. Aquí hubo personas que hicieron lo que dijo aquí mi hermano, el que habló de que la iglesia es una sola y hay que unirse. No sé qué se me hizo, pero bueno. Aquí hubo líderes Mónico Cruz, aquí hubo líderes Camilo Ortega, aquí hubo líderes Conchi Curao, Lorenzo Rodríguez, y hubo un cuarto líder que muchos se olvidan, que era de la iglesia Mamá Tata. Eso unido hizo lo que hoy es la ley 10. Eso hizo lo que la ley 10. Unidad. Luego, le voy a decir algo, los papeles se hacen. Ese es como un papá que tiene herencia. Usted con sacrificio cuidó 3 vaquitas, 4 caballitos, 3 puercos. ¿Qué debe hacer su hijo? Hacer eso crecer. Pero hay otro hijo que lo que hace es desbaratar. Y se acaba la historia. Asimismo, la ley se creó en el 97. Yo vine aquí, a Canquitú, cuando el doctor Pérez Valladares vino a entregar la ley 10 el 7 de marzo. Esto se entregó en Canquitó. Yo vine. En ese tiempo yo era director del proyecto Modelo 1. Y usted sabe una cosa, del 97 hasta el 2011 hubo un guacho. Todo el mundo se declaraba cacique, otro se declaraba presidente del Congreso. Y fue Ricardo Martinelli que dijo, hay que organizar esto para que haya un solo cacique y un solo presidente, porque no podemos tener varios caciques y varios presidentes, porque eso va a generar confusión, porque hasta el 2011 estábamos confundidos. Y gracias a eso se logró ordenar esto y tenemos hoy día una sola cacique, nuestra hermana Elena Cruz. Hay que hacer historia. Me queda 1 minuto, dice. Vamos, en 1 minuto voy a resumir la historia. Hoy le voy a decir algo a ustedes. Nadie tiene que decir a Mamá Tata cuál es su logo. El logo lo decide los Mamá Tata. La bandera lo decide los Mamá Tata. No hay que decirle al pueblo qué religión agarrar. Si el pueblo sabe valorar, somos Mamá Tata. Y yo, como creo en Mamá Tata, ayer a esta hora me dice el gobernador, hay un evento allá y quiero que usted vaya conmigo, no sé si usted puede. Yo le dije a él, ¿y ese evento de qué es? Dice Mamá Tata. Yo le dije, no, si yo soy Mamá Tata, yo te acompaño. Aquí estoy gracias a él. Y aquí estoy gracias a ustedes, porque yo tuve la dicha de conocer personalmente y trabajé con él personalmente a Huachiquiao. Y conocí a la reina en persona también. Entonces yo me siento contento en medio de ustedes y el mensaje que ustedes han dado hoy me alegra. ¿Por qué? Porque ustedes han dicho algo que yo aprendí hoy. Si estamos firmes en Dios, si estamos firmes en Mamá Tata, nos van a querer acabar, pero no lo van a poder hacer. Muchas gracias.